Y nosotros vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Amén, ¿lo tiene usted? Oh. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la bendita palabra, Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo de forma antifonal. Yo el versículo, usted en el siguiente, de Lucas 2, capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, posada con él, cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a la luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, y que haga conforme lo que tú quieras, Dios. Usa a tu siervo, Dios, que tú me des la gracia, la sabiduría, Señor, de lo alto, Dios, y tú me uses y me utilices, bendito Dios, yo como el instrumento, bendito Dios, tú como el Señor de los señores, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Puede sentarse. Amén y amén. Hermanos, hoy el mundo entero está celebrando el nacimiento de Jesús, ¿cierto? El mundo entero. Esto es mundial, esto no es nacional, es mundial. El nacimiento de Jesús que se celebra en todo el planeta Tierra. Pero vamos a hablar hoy, vamos a los profetas que en algún momento, los profetas que anunciaron la venida de ese Mesías, la venida de ese Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice Jeremías capítulo 23. Primero que todo vamos a leer Jeremías, si usted lo tiene, Jeremías capítulo 23, versículo 5 y versículo 6. ¿Qué dice mi hermano Carlos? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Quiero decirle que el profeta Jeremías, que existió 700 años antes, aproximadamente antes de Cristo, el profeta Jeremías ya había anunciado que
la justicia nuestra, es decir, para el pueblo de Israel, el Mesías sería llamado justicia nuestra para el profeta Jeremías. Cuando Jeremías, casi 700 años antes de Cristo, habló que la justicia nuestra iba a estar en nosotros, él se refería a que Dios, que era el justo, era la justicia, el mismo Dios iba a venir a la tierra. Por eso dijo Jehová, justicia nuestra. Pero vamos, ¿qué decía el profeta Isaías? Refiriéndose a la venida del Mesías, de Jesús el Cristo. ¿Qué dice, por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel. Pero más adelante, capítulo 42 del mismo Isaías, vaya usted a Isaías, ahí mismo capítulo 42, el versículo número 1, ¿qué dice? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. El profeta Isaías se estaba refiriendo al Mesías que había de venir. Dice, él traerá justicia a las naciones, y corrobora lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado. En otras palabras, que el Mesías, el Dios que se iba a hacer carne, iba a ser la justicia hecha carne, pero aquí en la tierra. Pero a mí me llama poderosamente la atención cómo Miqueas, otro gran profeta, ¿cuándo existió Miqueas? Miqueas existió aún mucho tiempo antes de Jeremías y mucho tiempo antes de Isaías. Isaías más o menos ¿en qué época estuvo? En el 600. Y Miqueas estuvo aproximadamente en el 730 antes de Cristo. ¿Qué dice Miqueas? Allá en el capítulo 5, versículo del 1 al 3, ¿cómo lo dice? Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Amén. Fíjese que Miqueas nos registra el lugar donde iba a nacer el Mesías. Dijo, pero tú, Belén de Efrata. Miqueas 730 años antes de Jesús, 730 años antes de Cristo, ya había profetizado de dónde saldría el Mesías, ¿cierto, hermanita? ¿De dónde? De Belén de Efrata. 730 años. Y le da otras características parecidas a las que hablaba Isaías y a las que hablaba Jeremías. Viene después Jeremías, y casi en el año 650 aproximadamente vuelve y dice que el rey de justicia iba a estar sobre la tierra. Los judíos que entienden bien las escrituras, ellos saben de qué se refería Jeremías. Y contundentemente viene el profeta Isaías, e Isaías va mucho más allá, porque el profeta Isaías no solamente, él no dice el lugar donde nace, sino dice que nacerá de una virgen en el capítulo 7, en el verso número 14. Entonces podemos citar que el nacimiento de Jesús solamente cité a 3 profetas, no cité a otros más. Es más, no voy más allá, es decir, no voy al Apocalipsis, al Génesis, porque si usted va al Génesis, se va a encontrar desde el principio que dice la palabra de Dios que de la simiente, ¿cierto? De la mujer nacerá. O sea que si voy más allá, y si vengo más acá, en el año 1000 antes de Cristo, cuando se escribieron los salmos, David, el salmista, ya hablaba de la venida del Mesías. Es decir, que la venida de Yeshua, de Jesús el Cristo, había sido profetizado desde mucho tiempo antes.
quiero decirle que los judíos hebreos siempre que acontecía algo destacado e importante, en el cosmos ocurría algo. En el cosmos ocurría algo. Usted ya lo sabe por la tradición que hubo una estrella, ¿cierto?, que salió del oriente y que guió a los Reyes Magos, ¿cierto? Pues vamos a ver. Vaya usted a Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 2. Como dice Mateo 2, 1, 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Amén. Entonces, mis hermanos, fíjese que para el pueblo de Israel, yo no sé si usted lo sabía, pero se lo voy a decir. Siempre que en el pueblo de Israel iba a haber un acontecimiento destacado, poderoso, había una señal en los cielos. Siempre. Siempre que va a ocurrir algo en el pueblo de Israel, en el pueblo judío hebreo, siempre hay señales en los cielos. Siempre. Por eso usted no se aterre que últimamente estén habiendo tantas señales en los cielos últimamente. Hay señales de toda magnitud. Señales que día vi dos arcoíris. Y aparte de eso vi en el sol sí, y cosas que usted ve, las nubes hacen figuras extrañas. No sé, pero últimamente han ocurrido señales raras. ¿Sabe por qué? Porque se acercan momentos trascendentales para el pueblo de Israel. Por eso la visitica de los Reyes Magos no era casualidad, era porque sencillamente iba a acontecer, valga la redundancia lo que voy a decir, el acontecimiento, redundante el hombre, ¿no? El acontecimiento más poderoso que iba a registrar la historia en todos los tiempos. El mayor acontecimiento de la historia estaba por suceder. Y por eso, para ese tiempo, por eso si ve algo de astronomía o si ha leído algo, usted sabe que algo pasó allá en los cielos. Por eso los ateos dicen: no, pero ese cuentico que la estrella, que no sé qué, lo que ocurrió fue un eclipse, lo que pasó, listo, haya sido lo que haya sido. Póngale el nombre que le ponga. Eclipse, pero igual, muy bien, hermano Pedrito, es una señal. Llámese eclipse, llámese lo que llame, pero aún los historiadores han registrado, oiga bien, han registrado que para esa época del primer siglo, aproximadamente en el año 30 y pico después de Cristo, en esa época aconteció el eclipse o el acontecimiento astronómico que lo registró la historia. O sea, que lo hubo. En otras palabras, si vemos las señales astronómicas, si leemos a los profetas en el Antiguo Testamento, si leemos la historia como tal, nos vamos a encontrar que el hecho de Jesús fue una gran realidad. Quiero decirle que ¿quién ha leído? Aquí, a mí me regaló Alejito, me hizo un regalo hace como 3 años, yo no me acuerdo, el libro de la historia judía de Flavio Josefo, ¿sí? Fue el de Flavio Josefo. Bueno, le voy a decir quién es Flavio Josefo y Plinio el Joven. Bueno, Plinio el Joven y Flavio Josefo, del que yo he leído porque sí lo he tenido en mis manos, Alejito me regaló, qué buen regalo, él sabe que yo soy buen lector, y me regaló la historia judía de la historia de los judíos, el resumen, ¿cierto?, de Flavio Josefo. Ya me lo leí. Y yo ya tenía la historia, pero su merced me regaló el libro y lo acabé de devorar. Y quiero decirle quién es Flavio Josefo. Flavio Josefo no es el que vende las empanadas en la esquina. Don Flavio es uno de los historiadores, escuche, más serios que ha existido a través de toda la historia.
busque por Google, Flavio Josefo. Y hay otro tremendo, Plinio el Joven. Historiadores serios que no eran creyentes. Uno de ellos era judío hebreo, que no creían en Jesús. Y estos historiadores registran que históricamente Jesús fue una realidad. Jesús existió. Lo registra de una u otra forma estos grandes historiadores. Hay otro historiador que es de origen alemán, que no me acuerdo si el apellido es Borg, no recuerdo, de pronto me equivoque, no lo aseguro, pero un historiador alemán serio, de los más grandes historiadores europeos, que se han dado la tarea de estudiar desde tiempos remotos, hablan de que sí existió un tal Jesús. Hermano, mire que la historia como de importante. ¿Dónde está mi esposa? Resulta que me topé con era antropólogo, ¿no? Un antropólogo en el Perú que nos llevó a conocer unas ruinas bueno, no me acuerdo cómo se llama, pirámides. Hermano, y déjeme decirle que nos descrestó con el recorrido hablando de historia. Un peruano, antropólogo y aparte de eso, abogado, una eminencia. Dijo a mi novia, yo no la sacaba ni a cine ni esto, yo la sacaba a los museos. Y mis hijos, uno el mayor es médico, ¿no? Unas eminencias. Nos lleva allá a dar un recorrido histórico. Escuchen esto, año 3000, y lo decía de memoria, 3000 hablándonos de la historia de los incas y de las familias de los incas, de los Huayra. Ahora más tarde les cuento el testimonio un poquito más esto, porque esto me lleva a confirmar lo que hoy voy a predicar. Mire que Dios hace todo tan perfecto. La pregunta del millón, para no salirme un poco del tema, la pregunta del millón es la siguiente. Alguien algún día me preguntó, no hace mucho, pastor, ¿y por qué la iglesia no le ponen lucecitas ni colocan el arbolito de Navidad ni celebran la Navidad, pastor? ¿Por qué, pastor? Y usted puede ver que no ponemos el arbolito de Navidad ni ponemos las lucecitas de Navidad. ¿Sí me entiende? Y le voy a explicar. ¿Cuándo nació Jesús? Si usted quiere darle una respuesta a esta prédica, hoy vamos a ver cuándo nació Jesús. Jesús, a ver si me regala Vamos, historia, hermano. ¿Sabe que los mundanos tienen más claras las cosas? A mí los mundanos me sorprenden, como saben, como conocen. Hermanito. ¿Sí ve, hermano? La memoria, pero toca la memoria. No, la memoria del pastor es la que está refundida. ¿Sí ve, hermano? No le había pasado la memoria a mi hermano. Pero menos mal que ustedes son tan comprensivos que saben que el pastor le falta memoria. Pero como Dios es tan bueno, le da memoria. Mire que a mí se me olvidan muchas cosas. Pero lo único que me gusta es que cuando me pone allá, me para allá, me hace recordar hasta historias, hasta cosas que yo no tenía ni preparado. Porque Dios es la gran memoria. Si es de que ve memoria, no mentiras, esa la necesitamos. Entonces resulta, cuando nació, vamos a hacer un poco de historia. Los que estudiamos algo de teología, los que estudiamos historia judía hebrea, sí que tenemos que entender las cosas un poco, tenerlas bien claras, hermano. Mire que a mí este antropólogo me desafió. ¿Qué memoria? Y un señor, y tenía más años que yo, ¿cierto? Señor ya de edad. Y yo decía, yo tan jovencito, ¿y por qué no hago esa destreza? Así uno predicara, y ese amor para predicar históricamente de los incas, y eso cierto, con ese denuedo, con ese, qué amor, hermano. Qué amor tan tremendo. Qué conocimiento de este tipo. Vamos, hermano. Si no sale, hermano, dice, ¿cuándo nació Jesús? Quiero decirle, hermano, que mucha gente nos dice, y ustedes entonces,
¿Por qué no colocan el arbolito y por qué no lo hacen? Esta iglesia, fuente de amor a las naciones, no colocamos arbolitos ni hacemos lucecitas, porque nosotros tengo claro como pastor que soy cabeza de esta iglesia. Mal haría yo haciendo cosas que la palabra no me enseña. Ya diferente, ya ahora dirá, entonces pastor, entonces tampoco puedo comer con mi familia. No, ya es diferente, hermano. Una cosa es que usted vaya y coma con su familia porque tenemos que comer todos los días. Pero otra cosa muy diferente es que usted me venga con nana, nanita, nana, nanita, nana. Porque ahora, hermano, ahora los cristianos estamos haciendo disque novenas, ¿qué? Cristianas. No, es que es el tiempo para evangelizar, el tiempo para predicar. No, hermano. Mire que el año tiene 365 días. De 365 días, usted puede predicar en cualquier día del año y tiene que ser el 24 de diciembre o en esas fechas que para ganar. No, hermano. Es que son estrategias. Hermano, Dios no se mueve por estrategias. Dios se mueve por sabiduría. Porque dijo Pablo, el evangelio no consiste en poder humano, sino en sabiduría del cielo. Sabiduría del cielo. Hay que predicar en diciembre, en enero, en febrero, en junio, en marzo, en abril. Ahora también quieren justificar los cristianos el Halloween. No, es que el Halloween toca hacer Halloween porque la oportunidad para predicar, como dijo un cantante disque cristiano, que dijo que tocaba disfrazarse y salir disfrazado para predicar. No, hermano, no le siga usted la corriente al mundo. Halloween es fiesta satánica. Sí, es ese mismo, hermana. No lo quería decir, pero es ese. No estoy juzgando, así lo dijo. Para entender un poco, vamos a la historia, hermano, la que nos compete, hermano. Hay que entender esto, meses del calendario judío. El primer mes del calendario judío es Tishrei, que refiere a septiembre y octubre. El segundo, Yeshvan, que es ¿qué? Octubre y noviembre. Noviembre y diciembre. Teve, pilas con esto, que es diciembre y enero. Shab, que es enero y febrero. Adar, febrero y marzo. Nisan, marzo y abril. Iyar, abril y mayo. Sivan, mayo y junio. Tamuz, junio y julio. Ab, julio y agosto. Elul, agosto y septiembre, para que comience Tishrei. Vamos a enfatizarnos en dos: en Tishrei y en Tevet. Tevet viene a ser para nosotros en el calendario judío hebreo, es el mes de diciembre. Amén. El mes de diciembre es el mes de Tevet. En estos meses, usted ya tiene claro, ¿listo? Seguimos con otra. El mes de Tevet. El mes de Tevet, no de televisión, no. El mes de Tevet, no de ver tele. El mes de Tevet es el mes de ¿qué? Diciembre y enero. En hebreo, la palabra Tevet quiere decir se hunde o se inunda o inundaciones. ¿Por qué se le llamaba Tevet? Porque las inundaciones, barrizales causados luego de las lluvias de la época. Es el mes de las temperaturas más bajas. Es el cuarto mes del calendario hebreo moderno, que comienza con la creación del mundo, y el 10º mes segundo del ordenamiento de los meses en la Biblia. El nombre otorgado al mes de Tevet en la Biblia es simplemente el mes 10º, porque ya tienen dos calendarios. Alguna vez se lo expliqué. Continuamos. Ahora vamos a ver al mes de Tishrei. Septiembre o mes de Tishrei. Tishrei es el primer mes del calendario hebreo moderno y es el séptimo en los meses de la Biblia. En este mes, llamado el mes de Tishrei, los judíos celebran varias de las principales fiestas. Por ejemplo, allá celebran la Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Cuál fiestica es esa? Muy bien, hermano. ¿Quién más lo sabe? Aparte de Javier. ¿Qué es Rosh Hashanah? Inicio de año.
es el inicio del año nuevo hebreo judío, el primer mes del año. Y en ese mes se celebra el año nuevo, que es el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quiere decir año nuevo o lo que viene nuevo. Quiere decir Rosh Hashanah. Se celebra el Yom Kippur. La palabra Yom quiere decir en hebreo día. Kippur en hebreo quiere decir perdón. El día del perdón. Una de las grandes fiestas. Yo les dije, yo trabajé con don Natán Peixas en una empresa judía hebrea, y en septiembre, hermano, para ellos es sagrado el mes de septiembre. Y ellos el Yom Kippur sí que lo tienen en ayuno. Es una de las judíos hebreos. Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. Después viene la fiesta del Sukkot. ¿Qué quiere decir Sukkot? Fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Y después viene la fiesta del Simchat Torah, que es la fiesta del Simchat Torah. Es decir, se acaba la fiesta del Sukkot o de las cabañas, y en la fiesta de las cabañas comienzan, para terminarse, abren la Biblia. Y ellos le llamaban la Torah, no la palabra, la escritura. Abrían la escritura y comenzaban a decir que la escritura tenía que cumplirse. Que la escritura tenía que cumplirse. Y la leían en voz alta para finalizar la fiesta del Sukkot. Esas 4 fiestas judías, hasta el día de hoy los judíos hebreos las tienen como las más grandes fiestas. Otra es la Pascua, que se celebra ya en diciembre, ¿no? La Pascua, pero esta, hermanos, son de las principales fiestas hebreas. Y fíjese que Rosh Hashanah, para unirnos con Jesús, representaba, Jesús dijo que Él era el nuevo, era lo nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo nuevo lo traía ¿quién? Jesús. Todo lo nuevo lo traía Jesús. Pero Yom Kippur, ¿qué quiere decir Yom Kippur? Fiesta del perdón. ¿Quién trajo perdón a la humanidad? Jesús el Cristo. El Sukkot, las cabañas. Sukkot quería decir la fiesta de las cabañas, tabernáculos o enramadas, que era la fiesta donde ellos hacían un tabernáculo, una cabaña, para agradecer a Dios y reconocer que hasta el día de hoy Dios estaba con ellos. Ahora sí entiende por qué el profeta Isaías 600 años antes dijo: Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el Sukkot para los judíos hebreos era que Dios estaba con ellos. Que Dios estaba con el pueblo, y por eso celebraban la fiesta de las cabañas. Era una fiesta de agradecimiento, era una fiesta de reconocimiento y una fiesta donde reconocían que Dios estaba con ellos. Pero más allá, la Simchat Torah, ¿qué quiere decir la Simchat Torah? Era leer la escritura cuando acababa la fiesta del Sukkot. En otras palabras, lo que quería decir es que la escritura tenía que cumplirse. Y entonces Jesús llegó al templo, a la sinagoga, y predicó y leyó al profeta Isaías, si se acuerdan de esa historia, y cerró la escritura y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. O sea que Jesús tenía que llegar cuando la escritura se cumplía. La fiesta del Simchat Torah, Jesús tenía que venir en el Rosh Hashanah, porque era el inicio de las nuevas cosas, era el inicio del nuevo pacto. Por eso se llama el nuevo pacto, la nueva alianza, o el Berit, como llaman los judíos, lo nuevo, la alianza nueva. Jesús tenía que cumplir todo, porque Él era el perdón. El Yom Kippur, había llegado el perdón. Tenía que entregar toda su sangre en la cruz, para que al entregar en la cruz del Calvario, al entregar toda su sangre, daba perdón. La fiesta del perdón. Jesús, hermano, tomaba las principales fiestas, y Jesús tenía que llegar en un mes que no podía ser el mes de Tebet. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Tebet? Lo que se inunda, inundación. El mes de Tebet o mes de diciembre era el mes de inundación.
inundaciones. El mes de Tebet era el mes de los más grandes fríos, las más bajas temperaturas. El mes de Tebet era el mes donde se guardaban todos los rebaños, donde la gente paraba sus actividades. Entonces, hermano, ¿hay otra diapositiva, mi hermano? ¿No? Perfecto, gracias. Entonces, ¿en qué época pudo haber nacido Jesús? La época de su nacimiento tenía que ser, dice la escritura, ¿en época de qué? Censo ordenado por el emperador. ¿Usted cree que si todo estaba guardado, habían grandes inundaciones? Si a nosotros se nos inunda todo habiendo alcantarilla, ¿cómo era en ese tiempo lloviendo día y noche? Sin alcantarilla. En otras palabras, la gente no podía salir, la gente no podía ir a hacer censos. ¿Cómo iba a programar este Augusto César, que era un emperador romano tan inteligente? Porque la historia lo registra que era muy inteligente. Este hombre, ¿cómo iba a programar tan sabiamente un censo en el mes de Tebet o sencillamente en el invierno más terrible? No podía ser. Eso saca uno por deducción, hermano. ¿Sí ve por qué sí hay que estudiar historia en la Biblia, geografía y todo esto para que no nos metan los dedos a la boca? Los pastores, el rebaño lo tenían, pastores tenían fuera su rebaño. Resulta que no lo guardaban, no tenían que estar en sus establos común y corriente. Ellos los dejaban en sus casas, en lugares seguros, donde las inundaciones no los afectara por lo alto, se ahogaba el ganado. Jesús no podía ser visitado por reyes que venían, visitantes de otras tierras, los reyes magos. ¿De dónde venían? ¿Sabe de dónde venían? De Persia. Venían del oriente, de Persia, de lo que hoy en día es ¿qué? ¿Persia es qué? ¿Lo que hoy en día es qué? Muy bien, hermanos, ¿cómo saben? Entonces no podían venir los reyes, porque ¿qué tal pegarse en semejante viaje? Los caballitos le hubieran quedado ¿qué? Enterrados. Entonces saquemos por deducción, la Biblia nos dice, no puede ser el mes de Tebet, no puede ser el mes de diciembre que Jesús haya podido nacer. Pero fíjese que el mes donde el ganado se tenía en establos era en otoño. ¿Y cuando era otoño? Era el mes de Tirrey. Tenía que ser septiembre, hermano. Y para dar cumplimiento a las 4 grandes fiestas judías hebreas, que son ¿cuáles? La fiesta del Rosh Hashanah, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de Sukkot, que es que las cabañas, y la fiesta del Simchat Torah, ¿cierto? Esas 4 fiesticas tenía que Jesús hacerlas cumplir. ¿Por qué Jesús tenía que hacerlas cumplir esas 4 fiestas judías hebreas en el primer mes del calendario hebreo judío? ¿Por qué? Porque era la forma que los judíos hebreos tuvieran claro que Jesús había venido el día señalado, a la hora señalada y cumpliendo las fiestas señaladas. Es que Dios no hizo nada al azar. ¿Por qué? Porque él respetaba calendario, hermano. Si usted estudia bien la cultura judía hebrea, si algo respetan es su calendario. Ahora, ¿por qué Jesús sí murió en abril o en marzo? ¿En el mes de qué? De Nisan. ¿Por qué en el mes de Nisan sí Jesús murió? Porque se celebró la Pascua judía. Porque cuando él moría pasaban a la libertad. ¿Sí ve que Jesús cumplía las fiestas? Por eso Jesús, hermano, todo lo que hablaba, todo lo que decía, todo lo que hacía, tenía que cumplirse al pie de la letra según las fiestas judías. Por eso él dijo en alguna ocasión: yo no he venido a quitar la ley, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque los judíos hebreos, conociendo su cultura, conociendo su historia, ellos no hacían nada sin que el calendario, las fechas lo ordenaran. Eso tiene historia, hermano. Si ahora sí entiende por qué hay que estudiar historia judío-hebrea. Hermano, esto es de historia, pero es de Biblia, es de deducción, hermano. La Biblia me comienza a contar
Vamos otra vez a la palabra. Ya no hay más, Alejito, ¿no? Muchas gracias. Vamos otra vez a la palabra Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Si usted lee a Plinio el Joven, si usted lee al historiador que me regaló mi hermano Alejito, que se llama Flavio Josefo, usted va a ver que registra estos hechos históricos del censo que tuvo acontecimiento en el primer siglo. Y estos historiadores dicen que se hizo en el mes de otoño. Aunque los historiadores no dicen el mes de Tishri, dice que fue en otoño hicieron el censo. Primera perla que el Señor nos da. Otra perla, lo que mi hermano leía en Mateo, que decía que vinieron los reyes del oriente. Sabemos que si era mes de inundaciones, nadie podía viajar ¿a dónde? A Belén ni a ninguna parte. Hermanos, quiero decirles, ahora sí me entiende, para quien me preguntaba por qué no lo hacemos, el arbolito, porque es otra historia. Y aquí sí quiero volver al antropólogo peruano. Nos llevó a unas ruinas donde nos dio primero la historia poderosísima para llevarme después a un lugar alto de una pirámide donde llega y me dice contundentemente, y aquí se le rendía culto al nacimiento del Dios Sol. ¿Qué le dije yo? Y dijo, mire, señor Melo, y aquí entonces, después de dar toda la tan, y dijo, y aquí es el templo que se adoraba al Dios Sol. Y él me lo dijo porque ni yo se lo pregunté. Dijo, y el Dios Sol, según nuestra tradición histórica de los incas, encontramos que el Dios Sol vino a engendrar a su hijo, nacer para engendrar a su hijo un 25 de diciembre. Dijo el señor antropólogo. Está mi esposa, no me deja mentir, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí que me requete confirmó un antropólogo mundano, secular! ¿Qué es lo que verdaderamente celebran? ¿Qué nacimiento de quién celebran? Y en todas las culturas judías, los babilónicos. Y le dije yo al Señor, dejé que hablara porque respeto. Pero él me decía, porque era un poco, pues sí era orgullosito, porque sabía mucho él, sí. Y yo lo escuché, y dijo, yo soy poco, le dije, ¿usted cree en algún Dios o eso? Y dijo, no, yo poco de mitos. No cree en los mitos, don Jorge, se llama Jorge. No creía en los mitos de la Biblia, porque para él son mitos. Pero la realidad antropológica, histórica, inca, la creía y hasta la idolatraba. ¿Cierto? Qué fervor por hablar de sus ancestros incas. Todo un antropólogo, historiador. Entonces no, y construyeron estas pirámides y tan, y dejé que hablara y le dije, yo comencé a hablarle de los nefilín. Y llegué, le dije, ¿usted sabe qué son los nefilín? Y ya cuando me dio oportunidad de hablar, no, le dije, los nefilín dice la Biblia tan. Y de todo lo que él me había dicho, comencé yo a hacerle mi historia, pero mi historia desde el punto de vista bíblico, hebreo, judaico. Y dijo, yo no sabía eso. Dijo, yo he leído, pero yo no lo sabía. Y dije, sí. Y la palabra dice, e históricamente tan, Flavio Josefo, y ta. ¿Cómo así? Sí. Y o sea que Jesús no es un mito. Jesús es una realidad. Jesús es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es verdad. Jesús es el camino. Hermano, cuando nos subimos, allá al taxi yo esperé y le dejé que hablara y que hablara. Y le dije, don Jorge, usted me dice que es gnóstico, que pues poco dado a
a la mitología. Yo quiero hablarle de Jesús histórico, porque usted es un historiador. Y lea a Flavio Josefo, historiadores serios, seculares. Y lo más importante, hermanos, que este hombre intelectual, culto, letrado, antropólogo, hermano, recibió a Jesús en su corazón e hizo la oración de ese Jesús que tal vez no lo creía históricamente ni mitológicamente, pero Jesús es la realidad, hermano. Este antropólogo, hermano, pudo creer en Jesús desde el punto de vista histórico judío hebreo. Hermanos, no nos dejemos confundir ni impresionar por nadie, porque el único que nos impresiona se llama Jesús. El único que nos debe impresionar se llama Jesús de Nazaret. Hermano, Jesús es una realidad. Le decía a mi esposa, yo creo que el Señor me ha puesto los más duros de este planeta, porque de ñapa nos coloca un sirio palestino al otro día, que eso se lo resumo, hermano. Un sirio palestino, hermano, que no cree en Jesús. Y cuando fui a predicarle de Jesús, me dice este sirio palestino, de ascendencia palestina, de padres y abuelos palestinos, pero que nació en Arequipa, Perú. Este hombre en mi cara, en nuestra cara, hizo lo que a mí nunca me habían puesto en mi cara. Y dijo, yo maldigo al Dios de los israelitas, al Dios de los judíos. Y me habló en árabe maldiciendo al Dios israelita, al Dios judío lo maldijo. Y lo habló en árabe. Y le dije, y dijo que es maldito el Dios de los judíos hebreos. Dije, Señor, Dios del cielo, ¿dónde me pones, Dios? Me saca de uno, Dios santo. Me saca de un antropólogo duro que no cree en la mitología de la religión. Y me manda con alguien que odia y aborrece al Dios de los hebreos, de los judíos. Me lo maldijo en mi cara, sentados en un parque. Pero antes ya nos habíamos visto porque le había compartido y no hizo la oración. Pero como Dios es Dios soberano y eterno y glorioso, entonces en la noche íbamos pasando y grita allá en el prado porque no lo había visto. Señor Melo. Quien me está llamando estaba sentado tomando. Venga, tome, si quiere, estaba tomando pisco, se llama eso. Y le dije, no, gracias, yo no tomo. Llevaba una Coca-Colita con mi esposa y yo le había predicado a él en la tarde. ¿Y qué tal? ¡Qué chévere! No le acepté su pisco, me senté con él. Y en la tarde, cuando habíamos hecho la oración de fe a otras personas en el parque, él no la hizo. Y ahí sentado en la noche, como a las 10 de la noche, dijo, ¿sabe qué? Usted me dejó pensando lo que le dijo a esas personas. Dijo, yo creo en Alá, el Dios, y en el profeta Mahoma. Yo no lo juzgué ni lo critiqué, hermano, porque no nos llamó el Señor para juzgar, sino para que fuésemos instrumentos para salvación. Pero hermano, este hombre que maldijo en mi cara al Dios de Israel, hermano, aunque yo no soy judío, nunca en mi vida yo pensé que en mi cara me iban a maldecir al pueblo de Dios, al Dios de Israel. Y lo repitió, maldito el Dios de los judíos, de los israelitas. A mí, hermanos, me tocó hasta, yo no sé qué me dio aquí en el pecho, pero me dio celo de Dios. Y me tocó quedarme callado. Yo no sabía qué decir. Que Señor, ¿en dónde me metiste, Dios del cielo? ¿En dónde me metiste, Padre? Pero como Dios es tan soberano, y si en la tarde me lo encontré y en la noche me llamó Él, porque ni siquiera fue a buscarlo, me llamó Él, es porque Dios ya tenía un plan, porque Dios es poderoso, hermano. Entonces, yo le dije, Jesús era palestino. Sí, Jesús, gran profeta. Y me dijo, alabado su nombre, algo así dijo. Ellos repiten de todas maneras, ellos según el Corán repiten que sí, que Jesús no es Mesías, es un buen profeta. Y como le hablo a este tipo, Dios mío, nunca en mi vida
Nunca en mi vida Dios me había puesto en aprietos tan tremendos, tan terribles. Dije, Dios mío, ¿por qué me pones en esta? Yo no sabía. Él hablaba, yo sentado ahí, yo orando, Padre, ¿qué le digo en el nombre de Jesús? También yo no sabía cómo le digo. Si le nombro a Jesús me maldice, hasta me pega. ¿Qué hago, Señor? Pero Dios, que es tan hermoso, llega y dice, Dios, Alá solo quiere a los ricos. ¿Por qué dijo? Alá solo quiere a los ricos, a los poderosos. Y mi familia en el Perú es poderosa. Oh, pero a mí no me quieren mis padres, mis abuelos, porque no les di un hijo, ¿no? Varón. Un hijo varón. Y para nosotros el hijo varón es más que importante. Dijo, y por eso tomo, señor Melo. Por eso tomo. Porque yo no puedo concebir, aunque soy de la religión de mis padres, creo que si nace una mujer, aunque en nuestra cultura no es muy bien vista, me parece que es un buen regalo de Alá. Le dije, así es buen regalo de Alá. Y yo le repetí, de Alá. Aunque yo vi que el Alá de ellos es diferente al Dios de Israel de nosotros. ¿Por qué es diferente? Y yo, Padre bendito, pero Dios en su sabiduría le da a uno el momento, porque yo estaba bloqueado, hermano. Yo, para que me bloquee, para responderle a alguien, así que difícil que me bloquee, pero sí me bloqueó, hermano. Yo, ¿qué le digo, Señor? Si hablo de Jesús, me puede pegar. Y todo estaba con la botella, me la pone en la cabeza. Y ellos de verdad, por su fe, ellos hasta le dan a uno, lo matan. Y yo, Señor, si hablo de Jehová, de Yahweh, del eterno Dios de Israel, me mata. ¿Qué le digo, Señor? ¿Y con qué le hago ahora? Si no hablo, no puedo hablarle ni del Dios de Israel, mucho menos de Jesús. ¿Qué hago, Señor? Y me dice, por eso tomo, Señor, por eso tomo. Porque en nuestra cultura, mis padres quieren un hijo. Dijo, mi familia es poderosa. Dijo, yo vivía en un buen sitio, ¿no? Pero según el pobre, para él, el pobre, y era como estrato 6 y pico. Y entonces, yo, y yo, Dios mío, Señor. Entonces dijo, por eso, y entonces yo le dije, eso lo tiene triste, ¿cierto? Afligido. Eso lo carga, ¿cierto? Que usted, dijo, sí, Señor Melo. Eso me entristece, saber que tal cosa hacen mis padres y mis abuelos. Entonces llegué, le dije, utilicé la palabra clave que el Señor me la puso acá, que la he predicado en este lugar, el Rahén, misericordia. Le dije, pero quiero decirle una cosa, Rafael. Quiero decirle que ese Dios yo no le nombré ni a Alá ni a Jehová, sino dije, ese Dios creador del universo, el que creó a los judíos, a los palestinos, a los cristianos, ese Dios creador del universo tiene misericordia. Es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión. Hermano, fue la palabra mágica, misericordia. Y le dije, tiene misericordia. ¿Y sabe que tiene misericordia de usted? Y lo ama. Y tal, ay, ya, se cayó. Y me escuchó y dije, Señor, aquí es, porque ya me dio la papaya. Aquí es. Y ese Dios es misericordioso, Rafael. Este Dios es bueno. El Dios eterno de los cielos, de la tierra. El que lo creó a usted y a mí, seamos palestinos, judíos o cristianos. Ese Dios de misericordia te ama. Y no importa que te rechacen en tu casa, porque aunque padre y madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá, el buen Dios. Y así. Y le dije, yo quiero. Y entonces ya sentó un poco y cayó. Y entonces aproveché, le dije, yo le voy a hacer un desafío, Rafael. Yo, que no pertenezco a su fe, pero deje que este colombiano humilde y sencillo, que soy su amigo, sí, señor Melo. Le dije, usted me permite en su amor y en el Rahén, misericordia de Dios, hacer una oración compartida los dos. Dijo, listo, señor Melo. Y en el nombre de Jesús, yo, Padre, Señor Dios, repítala conmigo. Pero yo no sabía cómo nombrarle a Jesús, al Mesías. Yo, ¿cómo le digo Mesías? Entonces le dije, Yeshua vino y se hizo hombre, Dios. Pero no me pegó ni movió las manos, no hizo nada. Y cuando yo vi que no, dije, yo sigo con esto. Dije, pero Dios se hizo hombre y vino a morir por toda la humanidad. Palestinos, judíos, cristianos, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Él es Dios bueno, Él es bueno. Misericordioso era la palabra clave. Él es misericordioso. Señor de misericordia, ven a mi vida. Y el hombre, ven a mi vida. Te pido perdón
Señor, y aproveché para decirle, perdóname, Señor, si he maldecido, porque yo sabía que había maldecido al Señor. Y dijo, perdóname si he maldecido. Y te pido perdón. Pidió perdón, hermano. Cuando yo abrí los ojos y él abrió los ojos, estaba, mi esposa no me deja mentir, ¿cierto? ¿Cómo estaba ese hombre? Estaba llorando, un judío sirio palestino. Hermano, Dios no se equivoca. Dios es Dios de sirios, de palestinos, porque Él es Dios de misericordia. Misericordia, Dios. Misericordia, 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 Dios. Él tiene misericordia de los judíos. Él tiene misericordia de los palestinos, de los árabes. Él tiene misericordia de los judíos que no creen en Jesús. Él tiene misericordia de los católicos. Él tiene misericordia de los testigos de Jehová. Él tiene misericordia del vecino, de la vecina. Él tiene misericordia de todos, porque la misericordia de Dios es eterna por siempre, hermano. Ese es el Dios. Ahora entiende lo que para mí significó la palabra misericordia. Nunca había entendido. Aquí había predicado yo. Y ustedes no me dejan mentir. ¿He predicado de Rajén? Sí, lo he predicado. ¿He predicado de misericordia? Sí, he predicado de Rajén misericordia. Y Dios me probó que si es Dios misericordioso, puede ser antropólogo, psicólogo, psiquiatra, médico, palestino, judío, hebreo, lo que sea. Dios es Dios de misericordia. Pero ¿sabe qué necesita Dios? Necesita, hermano, que nosotros reconozcamos que ese Dios que se hizo hombre, más que celebrar fiestas paganas, entendamos que Jesús el Mesías está en nuestro corazón, que ha nacido aquí en nuestra vida, pero no para vivir religiosidades, sino para hacer vivo nuestro evangelio, porque Él vino a reconciliarse con nosotros. El Yom Kippur, la fiesta del perdón, la hizo Jesús. Él vino para darnos el Kippur, el Yom Kippur, el perdón de Dios. Vino cuando nació en un pesebre. Vino cuando nació, hermanos. Pero nos dio su misericordia en la cruz al derramar hasta la última gota de sangre. Hermano, uno no entiende lo que hizo Jesús. Solamente cuando vive, yo le decía a mi esposa, tiene que uno vivir experiencias raras para entender quién es Dios. Tiene que uno entender experiencias tremendas para entender que este libro no miente. Y por algo Jesús, cuando estaba en la sinagoga, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Este libro no está de adorno, iglesia. Este libro, la escritura, no está de lujo en una iglesia. Este libro es la bendita palabra del Señor Jesucristo. Y esta bendita palabra tenemos que tenerla sembrada en nuestro corazón, porque Él se ha hecho misericordia para buenos y para malos, para judíos, para palestinos, para todos, hermano. La misericordia de Él es gratuita. Pero ¿cuándo vamos a entender los cristianos? Los cristianos estamos más preocupados por hacer esto y aquello y aquello y aquello y aquello y aquello, pero no para entender la misericordia de Dios. Usted y yo somos salvos por misericordia. Mire que el Señor no me salvó porque yo sea el más simpático. El Señor no me salvó por ser el más bueno, porque bueno yo no soy, porque no hay bueno ni hay uno. No me salvó por ser bonito, simpático, estudiado, letrado, intelectual, culto. Me salvó por mera misericordia. Misericordia que estamos comprometidos usted y yo con llevarle a las gentes en todo lugar, en todo tiempo, hermano. Por eso la palabra dice: predica en todo tiempo y en todo lugar, para que lleve las buenas nuevas de misericordia. Jesús es misericordia, iglesia. Entendamos que Él es solo misericordia y perdón, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia.
Vamos a darle gracias a Dios en este día. Vamos a decirle al Señor que la Simchat Torah, es decir, la escritura se ha cumplido. La Simchat Torah se cumplió cuando llegó Jesús. Se cumplió esta escritura. Ahora usted sí entiende por qué Jesús nació en el mes de otoño, en el mes de Tisri, en la fiesta de Rosh Hashanah, en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta del Sukkot, en la fiesta de Simchat Torah. Jesús tenía que hacerse realidad para su pueblo, porque a los suyos vino, porque vino cumpliendo las fiestas, vino cumpliendo la palabra. A los suyos vino, pero los suyos no recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, en Yeshua, bendito su nombre, bendito su nombre. Mas a todos los que recibieron a Yeshua, les dio la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Solo a los que lo recibieron y creyeron en su nombre, Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Jesús vino en un otoño en el mes de Tisri. Jesús nació en un establo, pobre y humilde, hijo de campesinos, nacido de mujer, como dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 7, verso 14. Y nacerá de mujer, como lo dijo el profeta Miqueas. Vendrá de Belén de Efrata, dijo el profeta, pequeña ciudad, pequeño caserío, el más despreciable de los caseríos cerca a Jerusalén. Belén era una aldeíta humilde y pobre. Belén era una vereda, era un sitio pobre y humilde. Belén de Efrata, era lugar de pobres, era lugar de humildes. Belén significa, o quiere decir del hebreo, casa de pan. Allá solamente había gente que sabía trabajar, moler el trigo y hacer el pan. El Mesías, el Dios hecho hombre y hecho carne, había de nacer en el mes de Tisri, había de nacer en el otoño, había de nacer cuando se hacía el primer censo, según Augusto César en el Imperio Romano. Tenía que ser visitado por los reyes del Oriente, de Medo y Medio Persia. Tenía que darse el acontecimiento astronómico en los cielos. Tenía que cumplirse las fiestas del Rosh Hashanah y demás. Los historiadores que no son cristianos, Flavio Josefo, Plinio el Joven, registran a Jesús. Hermano, no permita que en la universidad le digan a usted que Dios no existió históricamente. Si a usted no se lo creen por la Biblia, la Escritura, la bendita palabra, cíteles a estos grandes historiadores que los conocen. Los mismos ateos, los mismos intelectuales conocen a estos dos grandes historiadores, de los más famosos. Cíteles la historia. Si no creen que Jesús, como me decía el antropólogo, eso es un mito. Si creen que es un mito Jesús, que lean la historia secular, que no lean la Biblia, pero que entiendan que Jesús es una realidad histórica y Jesús es una realidad espiritual. Y Jesús es Dios hecho hombre, profetizado por Miqueas, Jeremías, Isaías, por el mismo David en los Salmos. Dios se hizo hombre. Dios nació de mujer. Dios entregó su vida como hombre y derramó toda su sangre en la cruz. Por eso usted no le diga jamás, usted no me entiende, Dios, usted no está en mis zapatos. Porque Dios bajó a la tierra, se hizo inferior a los hombres, a los ángeles, dice la Escritura. Él supo lo que era tener hambre
porque sintió hambre, dice la Escritura. Él supo lo que era tener sed, porque sintió sed el maestro. Él supo lo que era sentir dolor, porque fue golpeado y masacrado. Él supo lo que era humillación, porque lo humillaron, lo escupieron y lo escarnecieron. Él supo lo que era ingratitud, deslealtad e infidelidad, porque aún los suyos lo dejaron. Él supo lo que era dolor y tristeza. Él supo lo que era desaliento. Él supo lo que era dolor. Él supo lo que era tristeza. Por eso no le diga usted jamás a Dios: Dios, tú no me entiendes. ¿Cómo que no te entiende? Si Él supo lo que era todo eso y aún peor. Peleó con las huestes de los infiernos y de los abismos y del segundo cielo. Cosa que usted y yo nunca peleamos. Allá en la cruz, derramando su sangre, peleaba en el Espíritu. Peleaba en el Espíritu. Peleaba con potestades, huestes de maldad, con gobernadores de las tinieblas, con espíritus demoníacos que usted ni siquiera ni yo jamás hemos peleado, ni siquiera con un demonio de pequeña categoría. Pero Él peleó con todos. ¿O porque cree que se hizo oscuro el cielo? El cielo se hizo oscuro porque tal vez hubo un eclipse. Pero también se hizo oscuro porque todas las potestades juntas del segundo cielo bajaron a la cruz a burlarse del Mesías. O sea que no me diga: Dios, tú no me entiendes este dolor, porque Él sí sabe lo que es sufrir. Él vino no a hacer religiones, no a hacer shows ni espectáculos. Él no vino, hermano y hermana, como me decía aquel hombre, a crear mitos mentirosos. No, hermano. Jesús vino a hacer una realidad. Nació, pero murió en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Pero lo más grandioso es que ese Jesús, que se hizo hombre del vientre de mujer, volverá, vendrá nuevamente con poder. Levantará su iglesia, su pueblo, levantará los suyos, levantará su iglesia, a una iglesia que lo espera, a una iglesia que lo ama, a una iglesia que está preocupada por amarlo y servirlo y seguirlo. Si alguno me ama, sígame. Hermanos, escuche lo que le dije a los líderes el viernes pasado, lo que dice Juan 12:16. El que honra al Señor, Dios lo honrará. Dios lo honrará. Dios lo honrará. Pero es que a mí Dios no me honra. ¿Cómo que no lo honra? El hecho de estar vivo es honra. El hecho de que pueda comer, de que pueda caminar, eso es honra que Dios te ha dado. Señor, Dios abre puertas donde uno no se lo imagina y le coloca cosas que uno no se imagina. Señor, tú honras a tus hijos como tú honrabas al niño Cetinita, Dios, con un hermoso testimonio. Como le decía esta mañana, él le sirve al Señor y Dios lo honra. Sabe que Dios honra a los suyos. Él no vino para ponernos cargas, vino para que lo amemos y lo busquemos. Él no vino para que buscáramos nosotros casa, carro, beca y demás. Sabe que usted, sin preocuparse por conseguir casa, carro, apartamentos, fama, viajes, usted no se preocupe por eso, iglesia. Preocúpese por amarlo y honrarlo. Que Él como honra te da por añadidura la casa, el apartamento, por añadidura te da los carros, por añadidura te da los viajes, por añadidura te da las bendiciones, por añadidura te da una hermosa ropa, una hermosa pinta. Esos son añadiduras, porque el Padre dice en la Escritura que Él honra a los que le honran.
Por eso esta iglesia no se preocupa por predicar de prosperidad, porque sabemos que tenemos que honrarle. Y cuando lo honramos, Él nos honra. No hay que predicar eso, simplemente hay que obedecerlo. Y Él nos honra y nos bendice. Él no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie, iglesia. Aprendas este versículo, Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, que es usted y soy yo. Allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, escuche esa palabra hermosa. Yo quiero, mire cuántas veces la escribió el Señor. Si alguno me sirve una vez. Y dice aquí más adelante, servidor. Y después sigue, sirviere. Sírvale a Dios, sírvale, sírvale, sírvale. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. A usted no lo honra el pastor. Yo no puedo honrar a nadie. Yo no puedo honrar a nadie. Pero ese pastor es desagradecido. Mire tanto que hacemos y no hace nada, no da nada. El Padre te honrará. Sabe que yo no me preocupo para que me den. Yo solo le sirvo. Y le sirvo, y le sirvo, y le sirvo. Y quiero servirle. Y Él me honra, y me honra, y me honra, y me honra, porque le place honrarme. Y no solamente me honra a mí, sino me honra a mis hijos. Honra a mis nueras. Porque la bendición no solamente es para mí, sino para los que están conmigo. Quiero decirle que el Señor te honra a ti, pero va a honrar a tus hijos. Y esa bendición seguirá por más generaciones. A tus nietos, a tus bisnietos seguirá. Pero solamente si le servimos y lo honramos. No se canse de servirlo, iglesia. Sé que está terminando el año y hay veces uno termina un poco cansado, extenuado. Y el Señor sabe que somos humanos y nos cansamos. Y por eso permite que salgamos, vayamos a algún lugar para descansar un poco la mente. Pero déjeme decirle que el Señor, que es tan bueno, tan hermoso, no se olvida de lo que usted hace para Él. El pastor se puede olvidar de lo que tú haces. Escúchelo bien. El pastor se olvida que tú haces cosas en la iglesia, de que tú haces en la obra. Yo me puedo olvidar, mi esposa y yo podemos ser unos desagradecidos completos. Pero déjame decirte que tú estás con el que jamás es desagradecido. Jamás es deudor de nadie. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dele ese aplauso al Señor, iglesia. Él te honra. Él te honra. Honra con bienes, con bendiciones. Te va a honrar. Honra tu casa, tus hijos, toda tu descendencia será bendita y honrada. Dios los bendiga, mis hermanos hermosos. Dios les bendiga.